Millonario se impacta al descubrir que Mendigo Negro conoce secretos ocultos de la riqueza. Alejandro nunca había sentido algo como eso. Allí, en medio de la ciudad que nunca duerme, con sus rascacielos tocando el cielo y luces que cegaban la noche, un hueco oscuro se estaba abriendo en su pecho. El tipo, un gigante de la tecnología, acostumbrado a controlar todo con un par de llamadas y un vistazo frío, se encontró vagando por calles que jamás pisaba. La piel le erizaba el frío del asfalto roto y el hedor a abandono. No era un paseo cualquiera, era una búsqueda sin nombre, un grito silencioso de algo que su fortuna, millones y millones, nunca había logrado llenar. Y entonces lo vio Samuel, un hombre encorvado sobre sí mismo, sentado en una esquina mugrienta, con la piel curtida por el sol y la tierra, y cicatrices marcadas como mapas de dolor. Su mirada, sin embargo, era una tormenta, profunda, pesada, como si hubiera arrastrado el peso de un mundo entero en sus hombros. Algunos con desprecio, otros con miedo. ¿Sabes quién soy?, preguntó Alejandro, con voz ronca, que ni él mismo reconocía. Samuel, sin levantar la vista, soltó una carcajada áspera que cortó el murmullo. Luego, calmado, giró la cabeza hacia él y dijo con una voz firme y profunda: «Sé más de tu mundo del dinero de lo que imaginas. Sé de esos secretos que ocultas bajo el brillo de tus relojes y autos caros». Alejandro sintió un temblor leve en las manos. ¿Cómo podía un hombre sin nada, cubierto de polvo y ruinas, saber lo que él se había pasado toda la vida tratando de esconder? El silencio creció a su alrededor, pesado, inquietante. Rápidamente aparecieron sombras entre las sombras, hombres que no deberían estar allí, rivales, ladrones, fantasmas del pasado que querían mantener ocultas historias que podían destruirlo. Pero Samuel no se amilanó. Al contrario, sus palabras eran cuchillas. Tu fortuna tiene un origen oscuro, secretos que ni tu cartera puede comprar. Y no solo eso, lo que yo sé puede cambiarlo todo. Tu historia, la mía, el futuro. Un nudo en la garganta de Alejandro se hizo insoportable. La pompa de su mundo se estaba desinflando rápido, y con ella sus certezas. Una lucha silenciosa comenzó. Dos mundos que se rozaban con dolor, con miedo, con la necesidad urgente de entender. La ciudad ruidosa parecía contener el aliento, mientras aquella esquina olvidada se convertía en escenario de una batalla invisible, donde la dignidad y el poder temblaban al borde del abismo. Alejandro estaba parado frente a un abismo desconocido. ¿Estaba listo para saltar y descubrir la verdad? ¿O su miedo lo dejaría caer, perdiendo todo lo que había construido? Samuel guardaba la llave, y ahora, en una sola frase, había encendido una llama que ni el dinero podría apagar. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se volvió denso entre Alejandro y Samuel, un hilo invisible que tensaba el aire. La ciudad seguía vibrando a su alrededor, pero para Alejandro, todo se había desacelerado. Esas palabras, esas verdades ocultas, estaban temblando en el aire como relámpagos a punto de caer. Un sudor frío le corría por la frente. Te daré una oportunidad, Alejandro, una forma de redención,
o destrucción. Su voz resonó como un eco lejano, reverberando en la profunda oscuridad del alma de Alejandro. Justo en ese instante, un grito desgarrador atravesó la noche. Una mujer descalza apareció corriendo entre la multitud, su ropa hecha jirones, su rostro empapado de lágrimas y miedo. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Me están persiguiendo! El rostro de aquellos que miraban se llenó de incertidumbre. El murmullo creció como un mar en tormenta. La calma que había envuelto a Alejandro se desmoronó. Se volvió hacia Samuel, pero éste solo le miró, imperturbable. A veces el caos revela la verdad, ¿no crees? Antes de que Alejandro pudiera responder, las sombras se abalanzaron. 3 hombres con rostros cubiertos, ojos fríos como el acero, emergieron de la oscuridad. Ellos eran tropas del pasado, sombras que Alejandro juró haber dejado atrás. Uno de ellos apuntó con una navaja brillando a la luz de un farol, los dientes apretados en una mueca feroz. «Solo queremos la información que nos debes», dijo el líder, su voz como un susurro helado. La mirada de Alejandro subió de nuevo a Samuel. ¿Era este hombre, que parecía tan jodidamente fuera de lugar en esa esquina mugrienta, parte de todo esto? ¿Había sido un cebo? «Vamos, Samuel», exigió Alejandro, aunque ya sabía que no había tiempo. «Dime que no estás con ellos». «¿Y si sí? ¿Qué pasaría, Alejandro?» La calma de Samuel lo desconcertó, y un golpe de pánico inundó el pecho de Alejandro. Samuel había soltado una bomba emocional justo antes de que sus antiguas decisiones se desbordaran. Sin advertencia, la mujer gritó nuevamente. «¡Pero, por favor, no!». Los hombres se lanzaron hacia ella, pero en un movimiento diabólico. Samuel se interpuso, sus brazos en alto. «¡No la toquen!». La voz de Samuel ahora era un trueno, poderosa, salvaje. Un aura de energía vibrante surgió de él, y el caos se detuvo momentáneamente. Alejandro, atrapado entre la vulnerabilidad de un hombre desposeído y la brutalidad de sus antiguos enemigos, retrocedió. Ya no sabía de qué lado estaba. «Samuel, ¿qué estás haciendo?». Pero sus palabras se ahogaron en el miedo que colgaba en el aire. Uno de los hombres se lanzó hacia Samuel, y en el instante decisivo, éste hizo un movimiento. Una explosión de fuerza. Samuel no solo se defendió, él tomó control. Sus manos se movieron a una velocidad imposible, y en una fracción de segundo, el caos se volvió un vórtice de violencia pura. Alejandro observó, atónito, cómo Samuel, el indigente, revertía la situación. Era un guerrero. Y entonces, en medio de la batalla, una voz familiar brotó del fondo. «¡Alejandro!». La voz de su hermano, Miguel, quien surgió de entre la multitud. Su rostro se iluminó, pero no era alegría lo que mostraba, sino preocupación. «¡Sal de aquí, no te acerques!». El corazón de Alejandro se detuvo. En un instante, todo cambió. Miguel no estaba allí por casualidad. Había algo más, un secreto escondido entre ellos, una traición que había permanecido bajo la superficie. «¡Miguel, no!». Alejandro gritó, pero el caos lo había consumido. El tiempo se detuvo mientras una ola de pánico lo invadía. Samuel luchando, Miguel apareciendo, y él atormentado y paralizado en la intersección de secretos familiares y antiguas deudas. ¿Qué verdad se revelarían en esta noche fatídica? ¿Cuáles serían las consecuencias de esta batalla desenfrenada? La vida de Alejandro se desmoronaba, y había líneas que de pronto parecían peligrosamente difusas. Un giro mortal estaba a punto de estallar, y él estaba atrapado en el centro de un huracán de verdades ocultas. La tensión era palpable. Alejandro estaba atrapado entre el caos y el miedo, el pulso acelerado pulsando en sus sienes. Los hombres con la navaja estaban a escasos metros, pero su atención se desvió hacia Samuel,
que había asumido el papel del protector. Todo lo que conocía parecía desmoronarse. Y justo en ese instante, Miguel, su hermano, gritó con desesperación, su voz atravesando el estruendo. «Alejandro, no te acerques, aléjate de él». El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Por qué su hermano estaba allí? ¿Quién realmente le...? La ansiedad se apoderó de él, y entonces algo en el rostro de Miguel lo dejó helado. Una mirada de culpa, de miedo, pero sobre todo de reconocimiento. Como si supiera algo que Alejandro no. Algo que podía cambiarlo todo. «¡Suéltame, Miguel!», Alejandro rogó, su voz un hilo de angustia. Intentó moverse hacia su hermano, pero el caos estaba en marcha. Samuel empujó a un lado al agresor. Sus movimientos eran fluidos, salvajes, un guerrero en medio de la tormenta. Pero, ante la brutalidad, una chispa de memoria encendió la mente de Alejandro. Las conversaciones secretas entre su hermano y él. Susurros de cosas que no debía saber. «Samuel, ¿qué es esto?», insistió Alejandro, intentando captar la mirada de Samuel, buscando respuestas en sus ojos. Pero Samuel estaba completamente concentrado en desarmar a su enemigo, mientras que el otro, dos hombres se acercaban, moviéndose como sombras amenazantes. «Sé lo que tú hiciste». Miguel rompió el silencio, apuntando hacia Alejandro, su voz cargada de reproche. «Tú lo arruinaste todo. No puedes simplemente salir de esto como si nada. Ese dinero que ganaste vino de nosotros». Alejandro sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. ¿Qué quería decir Miguel? ¿De ellos? ¿Acaso había algún secreto oscuro que lo unía al mundo de Samuel? La confusión nubló su mente, golpe tras golpe. En un instante, la realidad que había construido se desmoronó. Samuel, viendo la tensión, hizo una pausa. «Miguel, no», gritó con rabia, pero el grito fue tragado por el ruido de la multitud. Desesperados murmullos llenaron el aire. La mujer que había gritado seguía allí, un grito atrapado en sus labios, cada vez más cercana a ser consumida por la desesperación. De repente, una explosión de luz iluminó la escena. Un destello brillante cortó la oscuridad, y un ruido atronador resonó. La multitud se dividió. La gente lanzó gritos. Era como si se hubiera desatado un tsunami de pánico. Alejandro se volvió hacia el foco de luz, su corazón latiendo con fuerza. En medio del caos, vio una figura familiar entre la multitud, su padre. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada de su padre era dura, una amenaza en sí misma. «El dinero que has estado ganando, lo que has hecho, no es solo tu carga, Alejandro, es nuestra. Tú, Miguel y yo. Todo fue planeado. Una trampa». Las palabras de su padre llegaron como un balde de agua helada. «¿Y qué? ¿Qué estás diciendo?», Alejandro tartamudeó, los ojos abiertos de par en par. Todo lo que había considerado como su vida se tambaleaba. ¿Era posible que su propia familia estuviera involucrada en algo tan oscuro? ¿Una trampa? En ese instante, Samuel se volvió, su rostro una mezcla de asombro y horror. «¿Tú sabías?», gritó hacia Miguel, la rabia y la traición llameando en su voz. «¿Tú sabías de todo esto?». Miguel, incapaz de enfrentar esas palabras, miró a su hermano. «Lo hice para protegerte, Alejandro». Pero su voz se desvaneció, perdido entre los gritos y el pánico que se apoderaba de la escena. La verdad, que había permanecido oculta, brotó como un geyser y ahora estaba inundando todo a su alrededor. ¿En quién podría confiar? El caos se desataba nuevamente. Pero el hilo conectivo de su familia se estaba rompiendo.
Alejandro se sintió aplastado entre el deseo de salvar a la mujer, el odio hacia su hermano y la traición traída por su padre. ¡Corred!, alguien gritó mientras la multitud empujaba en todas direcciones. Y Alejandro se quedó ahí, estancado, mientras todo se volvía un borroso collage de sombras y gritos. Su mundo se desmoronaba, y un oscuro secreto familiar estaba a punto de estallar. La oscuridad envolvía a todos, y la última palabra que resonó fue la de su padre. Y allí, con la vida de muchos pendiendo de un hilo, Alejandro se enfrentó a la encrucijada más peligrosa de su vida. La batalla no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. La tensión seguía en el aire, un nudo de incertidumbre que apretaba el pecho de Alejandro mientras la figura de su padre se erguía amenazante. Cada palabra que salía de sus labios era como un golpe en el estómago, y la revelación de que la sombra que había estado acechando su vida era parte de su familia lo dejó sin aliento. El caos continuaba alrededor, pero el tiempo se había congelado para él. ¡No!, gritó Alejandro, una mezcla de rabia y desconcierto marcando su voz. ¡Dímelo todo! Samuel, aún en guardia, miraba a Miguel con una mezcla de desconfianza y frustración. ¿Qué significa eso, Miguel? Decía Miguel, lo hice para proteger a Alejandro. La voz de su hermano temblaba, pero Alejandro no tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que una figura enmascarada saliera corriendo hacia ellos, una bolsa negra en la mano. ¡Suelta eso!, gritó Alejandro. Pero el desconocido no se detuvo. Y entonces, como si el tiempo se hubiera acelerado, el hombre giró y arrojó la bolsa al suelo. Un estallido ensordecedor invadió el aire. El caos se desató. En un abrir y cerrar de ojos, todo se convirtió en una lluvia de gritos, cuerpos que caían al suelo y una polvareda que lo envolvió. Alejandro intentó cubrirse, pero el aire se llenó de estruendo y desesperación. La figura de su padre desapareció tras una nube de humo, y Miguel se convirtió en un punto borroso frente a él. «¡Aléjate de aquí!», gritó Samuel, empujando a Alejandro hacia un lado, justo cuando un hombre con una navaja se abalanzó sobre él. Pero entonces la figura enmascarada retrocedió en la confusión. Se detuvo frente a Alejandro, levantó la máscara y, lo que vio, le heló la sangre. Era Clara, su exnovia, la mujer con la que había compartido tantos sueños y que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Las lágrimas llenaban sus ojos, pero había algo más, un destello de determinación. «Alejandro, no puedes seguir así. Lo que hay detrás de esto es más grande de lo que imaginas». Su voz resonó con urgencia, y Alejandro sintió como si el mundo se hubiera detenido nuevamente. «Clara, ¿qué haces aquí? ¿Cómo?» No encontraba las palabras, no podía procesar. La multitud comenzó a dispersarse entre el caos, pero Clara no parecía intimidada. Los secretos que crees conocer son solo una parte de la verdad. Tu padre no es quien dice ser. Todo esto. Clara lanzó una mirada aterradora alrededor, como si las sombras pudieran oír lo que decía. Todo está conectado con mi familia, con cada decisión que tomaste. ¿Qué? Alejandro parpadeó, incredulidad y confusión chocando en su mente. Pero, ¿cómo puedes estar involucrada? Pero antes de que Clara pudiera responder, un grito desgarrador resonó por encima de la multitud. Samuel había sido derribado, y 3 hombres de aquella noche anterior lo rodeaban una vez más. Alejandro se debatía entre ayudar a Samuel o enfrentar esta nueva y angustiante revelación. «Clara, ¿de qué hablas? ¿Qué significa todo esto? ¿Estás diciendo que tu familia...?» Alejandro comenzó a comprender, aunque la verdad
parecía demasiado oscura para procesarla. «No puedo explicar ahora. Tienes que elegir. Te están preparando una trampa mucho más profunda de lo que sabes». Su voz se cortaba bajo la presión del tiempo. La confusión reinaba y el sonido de una sirena resonó a lo lejos, cada vez más cerca. Todo se aceleraba y en medio del caos, la realidad que Alejandro había tomado como cierta se desmoronaba en cenizas. La conexión entre su familia y Clara, la traición de su hermano, todo se entrelazaba en un laberinto sin salida. «¿Puedes confiar en mí?», gritó Clara entre la multitud dispersa mientras Samuel luchaba contra sus atacantes. «Tienes que elegir, Alejandro. ¿Te quedarás en la oscuridad o darás un paso al frente?» Alejandro se sintió atrapado. ¿Qué debía hacer? La respuesta parecía inalcanzable, y entre un mar de dudas, con cada rostro de su vida llena de secretos mirando, sabía que todo podría cambiar en un instante. Una explosión de luz iluminó la noche. Era la policía, y con ella venía la promesa de respuestas, pero también el riesgo de que los secretos se desvelaran. Alejandro miró a Clara a los ojos, y por un breve segundo, un destello de comprensión pasó entre ellos. Todo lo que había creído, cada sueño, cada pérdida, se encontraba al borde de revelarse. Y entonces la sirena resonó por encima de los gritos. Un relámpago de verdad estaba a punto de caer, y Alejandro estaba justo en el centro, preparado para descubrir lo que su historia realmente significaba. ¿Era el final o solo el comienzo de algo mucho más devastador? La sirena seguía sonando en la distancia, pero Alejandro estaba atrapado en una red de emociones confusas. La figura de Clara lo miraba. Sus ojos ardían con un fuego que parecía iluminar el caos a su alrededor. «Dame un minuto», decía, pero el tiempo se estaba agotando. Mientras Samuel luchaba con los hombres, la multitud se dispersaba. El pánico era palpable y todo lo que crees saber. No es así. Hay algo que no te he contado, algo que podría cambiarlo todo. Su voz temblaba, pero los ojos de Alejandro estaban fijos en ella, buscando respuestas. «¿Qué pasa?». La urgencia apretó su pecho mientras un grupo de hombres se agrupaba detrás de él. Samuel estaba bajo presión, tratando de contener a sus atacantes. Alejandro trató de hacer una señal, de ayudarlo, pero algo en las palabras de Clara lo retuvo. «Es sobre tu padre». Clara tragó duro y Alejandro sintió que el aire se le escapaba. No podía ser. Él no es solo tu padre. Es un jugador en todo esto, y no solo de esta noche. Su dinero, sus conexiones, todo está atado a tu familia, pero no de la manera que crees. Un estruendo interrumpió su conversación, y Alejandro giró la cabeza hacia Samuel. Había caído al suelo, y su rostro estaba lleno de determinación. «¡Alejandro, ve!», gritó. Pero él no podía apartar la mirada de Clara. «Tu vida está en peligro. Tienes que confiar en mí», insistía Clara, sus palabras volando a través del griterío. Alejando el tumulto, una sombra emergió del humo y se acercó sigilosamente. No era otro que su padre, pero su mirada era diferente, fría, calculadora. «Padre, ¿qué?». Las palabras se detuvieron cuando su padre levantó una mano, y el aire cargado de tensión se volvió a llenar, pero no de palabras. Era una súplica. «No te acerques a ella, Alejandro. No sabes lo que está en juego». Su voz resonaba como un trueno, y la multitud se detuvo, toda mirada dirigida a él y a Clara. Pero Clara, con un destello de desesperación, dio un paso hacia adelante. «Él no puede protegerte de lo que él mismo ha creado. Tu padre está detrás de todo esto». La declaración retumbó en el aire como un rayo,
El rostro de Alejandro palideció. La traición y el miedo se unieron y su mente luchaba por digerirlo. ¿Qué estás diciendo, Clara? Alejandro se sintió roto, perdido entre dos mundos. Su padre, el hombre que siempre había admirado, era al parecer parte de un plan que lo había arrastrado a una tormenta que ni siquiera podía comprender. Esto no es una trampa, es un sacrificio, gritó Clara, su voz desgarrándose. Él te necesita fuera del juego, para proteger a todos, para protegerte a ti. La multitud murmuró, atenta, mientras Alejandro se sentía como si estuviera en el centro de un vórtice que amenazaba con tragárselo. Pero, en medio del estruendo, algo aún más perturbador sucedió. De la multitud, un hombre emergió con rapidez. La máscara que antes lo ocultaba, ahora deslizada hacia atrás. Era un rostro conocido por Alejandro, una cara que había visto en agendas y fotos familiares. Su abuelo, un hombre que había estado muerto por años. ¡Aléjate de mi familia!, gritó el hombre, su voz resonando como un eco del pasado, y la realidad de la noche tembló con el peso de su presencia. Las miradas se cruzaron y Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. No solo estaba su padre involucrado en esta oscuridad, había más secretos que él jamás imaginó. Su abuelo, el patriarca que había considerado una leyenda, estaba aquí. Y su vida y muerte estaban entrelazadas con todas estas revelaciones. La tensión era electrizante y el tiempo pareció detenerse. ¿Era posible que su familia hubiera estado manteniendo una red de mentiras y secretos? Mientras las sirenas se acercaban más, el reloj de su vida parecía. Alejandro exclamó, sintiendo que su mundo se desmoronaba nuevamente. «Dime que esto no es cierto». Clara lo miraba. El horror en su rostro se volvió palpable, y Samuel, aún luchando por liberarse del ataque, gritó por ayuda. La realidad se torcía, un laberinto de traiciones, secretos y ahora 3 generaciones entrelazadas en un ciclo que nunca debió haberse repetido. Y justo cuando su abuelo abrió la boca, como si estuviera a punto de revelar la verdad más profunda, el cielo se iluminó con un resplandor cegador. Las luces de la policía estaban casi encima de ellos, y el caos estaba a punto de alcanzar su punto culminante. ¿Podría Alejandro desentrañar la verdad antes de que todo se desmoronara? ¿O la historia de su familia quedaría atrapada en la oscuridad? Con el abismo de las verdades ocultas al borde de explotar, Alejandro se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. La batalla se estaba librando y, en un giro inesperado, la próxima decisión podría sellar. Pero al instante, todo cambió. Una explosión de luz cortó la noche. La policía había llegado, pero era el momento el que se detuvo. Lo que su padre iba a decir quedó ahogado por el ruido repentino. Todo el mundo se giró hacia el sonido, y mientras Alejandro se giraba, sintió un escalofrío recorrer su columna. Ante él, Clara estaba a punto de decir algo crucial, pero ella se congeló. Claramente algo la asustaba. El caos reinaba, pero en medio de esa tormenta de confusión, se escuchó un grito desgarrador. ¡Mamá! La voz provenía de un rostro que apareció entre la multitud, y Alejandro se quedó helado. Su corazón se detuvo. La figura era familiar, un rostro amado que creía perdido para siempre. Su madre, Rosa. Nunca había esperado verla allí, en medio de ese mar de problemas. «¡Alejandro, huye!», su madre gritó, pero su rostro reflejaba una mezcla de miedo y urgencia que lo dejó paralizado. ¿Qué demonios estaba pasando? Las luces de la policía iluminaban su figura, al mismo tiempo que la realidad de la noche se volvía más oscura. «¡Mamá!
Alejandro intentó acercarse, pero ella retrocedió, su mirada llena de pánico. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué está sucediendo? Ella lo miró con el terror reflejado en sus ojos. ¡No te acerques!, gritó, y él sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. Hay cosas que no sabes, secretos que han estado ocultos mucho tiempo. Lo que dijo resonó en el aire, como un rayo que partía el cielo. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¡Qué secretos! Su mente giraba a 1000 por hora. Su padre, Clara, y ahora su madre. ¿Cuántas verdades ocultas coexistían en esta noche? Samuel, aún luchando, echó un vistazo a la escena. Su expresión de incredulidad era palpable. Los hombres que lo rodeaban se detuvieron, confundidos por la aparición de Rosa. Su presencia era un peso que desbalanceaba toda la situación. Tú tienes que detener esto, Alejandro. Hay más en juego de lo que crees, más de lo que has sido parte, dijo su madre, con una fuerza que sorprendió a Alejandro. Un silencio tenso se instaló mientras todos miraban, cautivos, esperando lo que vendría después. ¿Qué quieres decir? Alejandro apretó los dientes, su voz temblando. De repente, algo más interrumpió el momento. Una detonación sorda sonó en la distancia, y como si el tiempo hubiera decidido jugarles una mala pasada, un hombre con un traje oscuro emergió de la multitud. Sin previo aviso, sacó un arma y apuntó hacia Alejandro. La multitud estalló en pánico, gritos, cuerpos empujándose mientras todos intentaban huir. ¡Aléjate de él!, Samuel gritó mientras intentaba levantarse. Pero una ráfaga de adrenalina hizo que Alejandro se moviera rápido, empujando a su madre atrás. «No, mamá, quédate atrás. No puedes protegerlo», gritó el hombre en traje oscuro, y en un instante todo se tornó en un caos total. La mirada de Alejandro se encontró con la de su padre, quien al fin dejó de ser un espectador. Había un grito en su ojo, miedo, pero también algo más. «¡Detente! ¡No!», lanzó hacia el hombre como un último intento desesperado. Y en ese mismo instante, el sonido de un disparo resonó, sacudiendo el aire con una explosión de terror. La escena se torció en una extraña burbuja de tiempo, cada instante sintiéndose como un milenio. El ruido atronador resonó, pero no salió del arma del hombre en traje oscuro. Un cuerpo se desplomó sobre el asfalto, y el impacto heló la sangre en las venas de Alejandro. Era Samuel. Alejandro no lo podía creer. Su amigo y protector yacía en el suelo, la vida saliendo de él en un torrente de rojo. Todo se detuvo. La gente gritaba. Todos corrían, pero Alejandro no se movió. Sus ojos estaban fijos en la escena, el horror retumbando en su pecho. Las piezas del rompecabezas de su vida, sus relaciones, todo lo que pensaba que sabía, ahora se había vuelto un laberinto de traiciones y verdades devastadoras. ¿Por qué, mamá? ¿Qué está pasando? Alejandro miró a su madre y dentro de su rostro vio algo que nunca esperó. Un nudo de culpa y responsabilidad, la carga de secretos que no podía ni imaginar. Todo fue un engaño, Alejandro, pero no solo por ellos, también por mí. Las palabras de Rosa resonaron y el asombro se apoderó de él. ¿Qué quieres decir? El aire era espeso y el miedo ocupaba cada rincón de su mente. «Yo», empezó su madre, pero el eco de un segundo disparo cortó su voz. Y, con eso, la oscuridad se apoderó de la escena. Otro cuerpo cayó. La verdad parecía más cruel y enrevesada que cualquier engaño. Mientras Alejandro luchaba con la realidad,
Un grito desgarrador salió de sus labios, y la sirena, el pánico y la oscuridad parecían aplastarlo todo. Su vida había cambiado para siempre, y no sabía quién o qué lo había dejado en ese oscuro abismo. ¿Quién podía confiar? La noche estaba lejos de terminar, pero el dolor y la interminable incertidumbre llenaban el aire. Y con cada segundo perdido, Alejandro sintió que el tiempo le escapaba de las manos, y que la revelación que había estado esperando jamás podría ser suficiente. Un grito desgarrador resonó en el aire tras el disparo. Alejandro sintió que su corazón se congelaba. Samuel yacía en el suelo, el brillo de la vida apagándose de sus ojos. ¡No! Alejandro gritó, pero el sonido se ahogó en el caos. Rosa, su madre, retrocedió llenando el aire con su desesperación, y Clara quedó paralizada, cada músculo de su cuerpo tenso, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. La multitud se precipitó en dirección opuesta. Un mar de cuerpos que empujaban, tropezaban, gritaban. Todo era confusión. Alejandro sintió una ráfaga de rabia llena de impotencia. Su voz no era suficiente para detener el horror que se desarrollaba ante sus ojos. Luego, de repente, la figura entre. «Esto es solo el comienzo», vociferó el hombre, antes de desaparecer en la masa nerviosa. La adrenalina llenó a Alejandro, mientras su mente buscaba respuestas que no llegaban. Su madre, en un instante de claridad, empezó a avanzar, pero él se interpuso en su camino, la incredulidad ardiendo dentro de él. «¿Qué demonios está pasando, mamá?», Alejandro le exigió. «Samuel va, ¿qué tienen que ver ustedes con todo esto?». Pero lo que su madre tenía que decir quedó ahogado por el sonido de una voz familiar que cortó la noche. «Alejandro, escucha». Era Miguel, su hermano, empujando a la multitud. En su rostro había un rayo de determinación que apagó momentáneamente toda la confusión. «Tú tienes que saber la verdad». La mirada de Alejandro se oscureció. «¿La verdad? ¿Qué verdad?», gritó. El caos alrededor se desvaneció poco a poco, mientras las palabras de Miguel vibraban en su cabeza. «Todo esto, Alejandro, todo lo que ha pasado, no es casualidad. Es parte del plan. Un plan que creí que podía evitar». Miguel retrocedió. Su voz quebrada contenía un peso que el aire no podía sostener. De repente, un grito lanzó de nuevo a la multitud. Alejandro se volvió hacia el sonido, y su estómago se encogió. No era solo Samuel quien estaba en peligro. Una sombra se alzaba entre la multitud. Era Clara. Cada rasguño en sus brazos y la expresión de desesperación en su rostro lo decía todo. «Clara, aléjate de ahí». Alejandro no pudo evitar gritar, pero ella se giró hacia él, la luz de la policía iluminándolo todo, y lo que se reveló dejó a Alejandro helado. La figura que había aparecido junto a Miguel antes, esa misma figura que había gritado desde el fondo de la multitud, se alzó de nuevo. Con un giro dramático, el hombre de la máscara se acercó a Clara y se la llevó con una rapidez que dejó a todos en shock. «¡No! ¡No!». Alejandro sintió que el mundo se mantenía en suspense. «¡Suéltala!». El grito brotó de su garganta. Mientras Samuel yacía en el suelo, el caos se transformó en algo aún más oscuro. «¡Alejandro! ¡Espera!». Miguel lo miraba, el pánico corriendo por su rostro. No es solo una víctima. ¡Ella ha estado en esto desde el principio». El golpe en el pecho de Alejandro fue como una puñalada. «¿Qué? Ni siquiera sabía si podía gritar más». «¿Qué estás diciendo? Ella ha sido la única persona que ha intentado ayudarme».
Los ojos de Miguel estaban llenos de una pena que le atravesó el alma. Lo sé, pero ella ha estado trabajando con ellos, con la gente que nos está atacando, con el hombre en el traje. No, no podía ser cierto. La cara de Clara parpadeaba en su mente, sus promesas de apoyo, las conversaciones suaves entre ellos. No, Miguel. Ella no puede ser parte de esto. ¿Por qué? Que las palabras pudieran salir de su boca. Un segundo disparo resonó en el aire, pero esta vez todo se detuvo. Una figura emergió entre las sombras y Alejandro lo reconoció. Era su abuelo, el hombre del que había creído saber tanto y a la vez tan poco. No hay tiempo, dijo. Su voz era un susurro fuerte que atravesó la confusión. La verdad sobre nuestra familia está a punto de revelarse. Alejandro, basta de engaños. Tu madre, tu padre, Miguel, incluso Clara, todos han estado involucrados en esto. Este es un juego que han estado controlando desde siempre. La incredulidad llenó a Alejandro. ¿Qué juego? Las conexiones, los secretos, se entrelazaban como un laberinto oscuro que no podía desenredar. ¿Qué clase de juego? Cada palabra, cada revelación lo empujaba más hacia el abismo. Tu vida, Alejandro, no es lo que piensas. Es un sacrificio para un plan mayor. La familia, nosotros, hemos estado protegiendo un secreto que ni tú, ni Samuel, ni nadie puede comprender. Las palabras de su abuelo fueron como una tormenta. Las revelaciones cayeron sobre él como losas de piedra. Antes de que pudiera asimilar el peso de la verdad, Clara fue empujada hacia la multitud, forcejeando, y en un movimiento rápido se volvió hacia Alejandro. Es cierto, tu familia ha estado en este juego desde el principio. Yo solo intentaba salvarte. La mirada de Clara se movía entre desesperada y feroz. Pero hay algo más que no sabes, algo que ni yo puedo entender. Y entonces, en un último giro, cuando toda la videoteca de su vida parecía desmoronarse en un instante, la tensión alcanzó su clímax. No podemos permitir que esto acabe aquí. Alejandro gritó, y la urgencia creció. Las revelaciones llovían como una tormenta sobre él, y el destino de todos pendía de un hilo. La vida de Alejandro nunca volvería a ser la misma. El dilema entre la traición y la lealtad, la verdad y el secreto, se desbordaba. Alejandro no sabía qué hacer, si podía confiar en alguien o si todo lo que había creído se desmoronaría ante sus ojos. Las luces de la policía llenaban la oscuridad, pero el verdadero terror no era su llegada. Era lo que vendría después y quién realmente había estado manipulando el hilo de su destino todo este tiempo. La sirena seguía sonando como un eco implacable que se colaba en los pensamientos de Alejandro. La figura de su padre lo observaba, las sombras ocultando su rostro. Pero al instante, todo cambió. Una explosión de luz cortó la noche. La policía había llegado, pero era el momento el que se detuvo. Lo que su padre iba a decir quedó ahogado por el ruido repentino. Todo el mundo se giró hacia el sonido, y mientras Alejandro se giraba, sintió un escalofrío recorrer su columna. Ante él, Clara estaba a punto de decir algo crucial, pero ella se congeló. Claramente algo la asustaba. El caos reinaba, pero en medio de esa tormenta de confusión se escuchó un grito desgarrador. ¡Jamá! La voz provenía de un rostro que apareció entre la multitud, y Alejandro se quedó helado. Su corazón se detuvo. La figura era familiar, un rostro amado que creía perdido para siempre. Su madre, Rosa. Nunca había esperado verla allí, en medio de ese mar de problemas.
¡Alejandro! ¡Huye! Su madre gritó, pero su rostro reflejaba una mezcla de miedo y urgencia que lo dejó paralizado. ¿Qué demonios estaba pasando? Las luces de la policía iluminaban su figura, al mismo tiempo que la realidad de la noche se volvía más canalla. ¡Mamá! Alejandro intentó acercarse, pero ella retrocedió, su mirada llena de pánico. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué está sucediendo? Ella lo miró con el terror reflejado en sus ojos. «¡No te acerques!», gritó, y él sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. Hay cosas que no sabes, secretos que han estado ocultos mucho tiempo. Lo que dijo resonó en el aire, como un rayo que partía el cielo. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué secretos? Su mente giraba a 1000 por hora. Su padre, Clara, y ahora su madre. ¿Cuántas verdades ocultas coexistían en esta noche? Samuel, aún luchando, echó un vistazo a la escena. Su expresión de incredulidad era palpable. Los hombres que lo rodeaban se detuvieron, confundidos por la aparición de Rosa. Su presencia era un peso que desbalanceaba toda la situación. «Tú tienes que detener esto, Alejandro. Hay más en juego de lo que crees, más de lo que has sido parte», dijo su madre, con una fuerza que sorprendió a Alejandro. Un silencio tenso se instaló mientras todos miraban, cautivos, esperando lo que vendría después. «¿Qué quieres decir?». Alejandro apretó los dientes, su voz temblando. De repente, algo más interrumpió el momento. Una detonación sorda sonó en la distancia, y como si el tiempo hubiera decidido jugarles una mala pasada, un hombre con un traje oscuro emergió de la multitud. Sin previo aviso, sacó un arma y apuntó hacia Alejandro. La multitud estalló en pánico. Gritos, cuerpos empujándose mientras todos intentaban huir. «¡Aléjate de él!», gritó Samuel, mientras intentaba levantarse. Pero una ráfaga de adrenalina hizo que Alejandro se moviera rápido, empujando a su madre atrás. «¡No, mamá, quédate atrás! No puedes protegerlo», gritó el hombre en traje oscuro, y en un instante todo se tornó en un caos total. La mirada de Alejandro se encontró con la de su padre, quien al fin dejó de ser un espectador. Había un grito en su ojo, miedo, pero también algo más. «¡Detente! ¡No!», lanzó hacia el hombre como un último intento desesperado. Y en ese mismo instante el sonido de un disparo resonó, sacudiendo el aire con una explosión de terror. La escena se torció en una extraña burbuja de tiempo, cada instante sintiéndose como un milenio. El ruido atronador resonó, pero no salió del arma del hombre en traje oscuro. Un cuerpo se desplomó sobre el asfalto, y el impacto heló la sangre en las venas de Alejandro. Era Samuel. Alejandro no lo podía creer. Su amigo y protector yacía en el suelo, la vida saliendo de él en un torrente de rojo. Todo se detuvo. La gente gritaba, todos corrían, pero Alejandro no se movió. Sus ojos estaban fijos en la escena, el horror retumbando en su pecho. Las piezas del rompecabezas de su vida, sus relaciones, todo lo que pensaba que sabía, ahora se había vuelto un laberinto de traiciones y verdades devastadoras. «¿Por qué, mamá? ¿Qué está pasando?». Alejandro miró a su madre, y dentro de su rostro vio algo que nunca esperó. Un nudo de culpa y responsabilidad, la carga de secretos que no podía ni imaginar. Todo fue un engaño, Alejandro, pero no solo por ellos, también por mí. Las palabras de Rosa resonaron y el asombro se apoderó de él. «¿Qué quieres decir?». El aire era espeso y el miedo ocupaba cada rincón de su mente. «Yo», empezó su madre,
pero el eco de un segundo disparo cortó su voz, y con eso la oscuridad se apoderó de la escena. Otro cuerpo cayó. La verdad parecía más cruel y enrevesada que cualquier engaño. Mientras Alejandro luchaba con la realidad, un grito desgarrador salió de sus labios, y la sirena, el pánico y la oscuridad parecían aplastarlo todo. Su vida había cambiado para siempre, y no sabía quién o qué lo había dejado en ese oscuro abismo. ¿Quién podía confiar? La noche estaba lejos de terminar, pero el dolor y la interminable incertidumbre llenaban el aire, y con cada segundo perdido, Alejandro sintió que el tiempo le escapaba de las manos, y que la revelación que había estado esperando jamás podría ser suficiente. De repente, un estruendo sacudió el suelo. La tierra tembló, y un destello de luz cegadora alcanzó a Alejandro. La gente gritaba, y el caos se transformó en un mar de sombras. En un giro inesperado, el suelo se abrió bajo sus pies. Una grieta se formó, y en un instante el hombre del traje oscuro se fue, tragado por la tierra. Y en la confusión, Rosa dio un paso hacia Alejandro, pero un grito la interrumpió. ¡Mamá, atrás! Alejandro ignoró el temor latente en su pecho, intentando protegerla. Pero en vez de retroceder, Rosa se abalanzó hacia la grieta. «Esto es tu culpa, siempre ha sido por ti», gritó, y Alejandro sintió el helado toque de la traición. «No, mamá, para». Pero era demasiado tarde. Rosa se precipitó al abismo que se había abierto, desapareciendo en la oscuridad, llevándose con ella la verdad de un pasado que Alejandro nunca imaginó. Y en ese momento, cuando ya creía que no podía haber más horror, un tercer disparo resonó en la oscuridad, y el cuerpo del hombre que había aparecido ante ellos cayó, revelando detrás de él a Clara, con una mirada de desesperación y angustia, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, no era mi intención», susurró, y Alejandro se sintió desolado. La traición ahora se entrelazaba con la tristeza, y en un giro brutal, la realidad se había desgastado. «Todo esto yo», Alejandro tartamudeó, incapaz de buscar consuelo en medio de tanto dolor. ¿Qué clase de juego era este? ¿Quién iba a salir ileso de la tormenta que se avecinaba? Clara, con su mirada hundida en culpa, desapareció bajo la sombra que se cernía. Y mientras Alejandro se tambaleaba en busca de respuestas, la oscuridad lo abrazaba. La noche estaba lejos de terminar, y la verdad aún se ocultaba entre ecos de dolor y traición. El caos se desató a su alrededor. La sombra de su madre, desapareciendo en el abismo, quemó la mente de Alejandro. «¡No!», gritó, pero su voz se perdió entre el bullicio. Las luces de la policía atravesaban la oscuridad, pero él solo podía ver la grieta, la certeza de que mucha gente había caído allí. Clara, en el suelo, luchaba por levantarse. «Déjame explicarte», su voz temblaba, pero Alejandro no podía soportar más secretos. Su mundo, su vida, se desmoronaba. La angustia lo ahogaba. «No hay nada que explicar, lo has arruinado todo». Pero en el fondo de su rabia, la confusión empezaba a hacerse más intensa. ¿Era Clara realmente la traidora que había creído? Su corazón se sentía como un pedazo de hielo. «Escúchame, por favor. Hay cosas que necesitas saber». Pero el pánico pintaba su mirada. Alejandro dudó, pero de repente un grito resonó en la multitud. A medida que la confusión bloqueaba su mente, el sonido penetrante se hacía más fuerte. Entonces lo vio. Un grupo de hombres, al menos 5, vestidos de negro, salía como un ejército de sombras. Entre ellos, una figura conocida, una figura que nunca esperó volver a ver. Su abuelo. «No te acerques a él». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «Tú no puedes estar aquí».
El viejo, con una expresión fija y severa, extendió su mano, como un rey reclamando su trono. Alejandro, tienes que escucharme. La familia no es lo que crees. Todo ha sido parte de un plan, un legado. La confusión lo envolvió. Todo lo que había creído, los secretos, las traiciones. La traición de su madre ahora parecía aún más sombría. ¿Qué renuncia había hecho su familia para mantener ese legado? Alejandro quedó paralizado ante la revelación. Sin embargo, algo más ocurrió. En un instante que se sintió eterno, el hombre en traje oscuro que había disparado a Samuel avanzó hacia el grupo. Traía en sus manos un dispositivo que brillaba con una luz ácida. «¡Es hora de que todo se revele!», gritó, levantando la extraña máquina. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de confrontación, como un tsunami de miedo que arrasaba todo a su paso. «¡No! ¡Deja eso!». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El hombre apretó un botón y en un instante, una explosión de luz iluminó el área. La gente se detuvo. Los murmullos se convirtieron en silencio ensordecedor. Todos, completamente hipnotizados, miraban al centro. Y entonces el muro de la realidad se derrumbó. La luz proyectó figuras en el aire. Todos pudieron ver como proyecciones de una película. Recuerdos antiguos, oscuros secretos, traiciones disfrazadas de amor. La verdad de su familia fue expuesta ante sus ojos. Cada rostro conocido lo miraba desde la oscuridad. Llanto de su madre, risas de su hermano, la imagen de Samuel luchando en el momento de su caída. Una vasta red de conexiones desgarradoras. Los gritos llenaron el aire y el suelo tembló. «¡No puede ser verdad!». Alejandro se sintió atrapado entre la realidad y la locura. Las imágenes revelaban traiciones que creía enterradas. Su abuelo, su familia, todos habían estado involucrados en algo tan oscuro que su mente se resistía a aceptarlo. Un último destello rompió el silencio, y en esa luz se mostró el rostro de Clara, pero con otra expresión, con otra identidad. No era la mujer a la que amaba, sino algo más que vibraba con una oscuridad profunda. «Soy la clave», dijo. «Sé». El verdadero legado, la imagen se desvaneció. Todo se volvió un abismo de incertidumbre. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué verdad mantenía oculta? Alejandro tembló de horror, mientras todo se volvió un plano indefinido de gritos y luces. La multitud se deslizó entre el caos, mientras su cuerpo caía entre las sombras. La última visión que tuvo fue de su abuelo, de pie, con la mano levantada, como un conductor de orquesta. «Es hora de enfrentar el legado». Entonces, un bang, y todo se desvaneció. La oscuridad lo tragó. La vida de Alejandro, atrapada entre secretos que ya no podía ignorar, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podría recuperar la verdad antes de perderlo todo? La pregunta colgaba en el aire mientras todo quedaba en silencio. La luz deslumbrante se desvaneció y en medio de la confusión, Alejandro comenzó a despertar. Las imágenes de su familia, de su vida, de los secretos que venían a la superficie, comenzaban a girar en su mente como un torbellino. Samuel y Clara yacían en el suelo, mientras el legado familiar se desmoronaba a su alrededor. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste esto?», volvió a gritar, las palabras atravesando el aire como un ladrido lleno de desesperación. Pero la respuesta jamás llegó. En el fondo de su ser, Alejandro sabía que las palabras de su abuelo marcaban el punto de no retorno. «Todo ha sido parte de un plan, Alejandro.
resonaban como un eco en su cabeza. La verdad estallaba, abriendo grietas en las historias que creía conocer. La multitud, antes llena de gritos y pánico, parecía ahora un cuadro quieto, esperando lo inevitable. La atmósfera cargada de tensión era prácticamente palpable. Una figura emergió entre el caos. Era su padre. Con pasos firmes se acercó a Alejandro. Su mirada fusionaba firmeza y angustia. Alejandro, este es el momento. Debes decidir a quién le das tu lealtad. ¿Lealtad?, repitió Alejandro, incapaz de contener la risa amarga. ¿Qué hay de la confianza, papá? ¿Qué has hecho para merecerla? Ya no sé en quién creer. Las palabras salieron como dagas. La rabia crepitaba en el aire. Siempre quisimos protegerte, susurró su padre, con la cabeza gacha. Pero debes ver la verdad. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, un rugido resonó y la figura enmascarada del hombre que había estado manipulando todo salió de las sombras. «¡Esto termina aquí!», gritó, su voz retumbando como un tambor de guerra. Todo se volvió un caos nuevamente. Alejandro se giró hacia Samuel y Clara. «¡No!», gritó mientras el hombre se acercaba cada vez más. Pero en un giro inesperado, Samuel se puso de pie, más fuerte y decidido que nunca. «No permitiré que arruines más vidas». El hombre enmascarado lanzó una mirada de desprecio. «¿Tú? ¿La marioneta?». Samuel lo enfrentó con una determinación que pasmó a todos. «No voy a ser parte de tu plan. He visto el daño que has causado. Esto termina aquí». Y de repente, la luz de un vehículo policial se proyectó sobre ellos, iluminando la escena. Las puertas del coche se abrieron y varios agentes salieron, listos para confrontar al hombre que había traído el terror. «¡Al suelo!», gritó uno de los oficiales. El ambiente se llenó de órdenes, de movimientos rápidos, el aire cargado de adrenalina. Alejandro sintió el nudo en la garganta aflojarse un poco, pero el miedo seguía ahí. Este caos estaba lejos de terminar. La policía tomó el control y el silencio se cernió brevemente. «¡Tienen que detenerlo!». Alejandro señalaba al hombre enmascarado, que ahora retrocedía, aún tratando de desviar la atención. Mientras las cosas parecían calmarse, sus miradas se cruzaron con Clara. «Lo siento, Alejandro. He estado atrapada en esto, sin poder salir. La conexión que compartieron estaba llena de complicidad y dolor. Pero te ayudaré. Te prometo que juntos podemos arreglar esto». «¿Cómo?». Su voz sonaba casi desesperanzada. «¿Cómo podemos arreglar lo que ya está roto?». «Con la verdad», Clara respondió. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». En ese momento, Alejandro sintió como una chispa de esperanza comenzaba a brotar entre las sombras. Con la policía controlando la situación y el hombre enmascarado reducido, Alejandro dio un paso adelante. «Es hora de contar la verdad», dijo, levantando la voz. «No solo por mí, sino por todos los que han sufrido por esta familia». La multitud, ahora más tranquila, comenzó a prestar atención. La noche, aunque llena de caos, parecía dar paso a una nueva claridad. Los secretos que habían mantenido a su familia en la oscuridad, al fin estaban a punto de salir a la luz. Pero mientras Alejandro miraba a su alrededor, comprendió que esto era solo el comienzo. Los lazos familiares no estaban completamente rotos, pero requerían repararse con el tiempo y la verdad. Y la verdad siempre trae consigo dolor, pero también el poder de la redención. «Todos deben escuchar esto», exclamó mientras sus ojos se encontraban con los de Samuel, Clara, incluso su padre. Un nuevo capítulo comenzaba, y aunque el camino era incierto, sentía que no estaba solo. La vida había cambiado, pero ahora había una oportunidad de reconstruir.
de encontrar un nuevo sentido en medio del caos. Alejandro respiró profundo, preparado para enfrentar lo que vendría. Pero antes de que pudiera seguir, recordó algo crucial. Se volvió hacia la K. Espera, tú, que has estado siguiendo esta historia. Esto también es para ti, dijo, con determinación. No olvides lo que has visto aquí. No dejes que los secretos dicten tu vida. Tienes el poder de cambiar tu propia historia. Antes de dispersarse con la multitud, lanzó un mensaje urgente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Con esas palabras resonando en el aire, sintió que el peso de la noche empezaba a aligerarse. La historia de su vida apenas comenzaba a revelarse.